Hola, en el siguiente video vamos a hablar de varios temas relacionados con la semejanza de triángulos. Todo esto como parte del programa de Matemáticas 2. Los contenidos que vamos a ver o los temas principales son semejanza de triángulos, una breve definición y un problema aplicado. El segundo tema es el teorema de Tales. Igual, definición, en caso de que haya fórmula y un problema. Y por último, el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿qué es la semejanza de triángulos? Cuando nos referimos a la semejanza de triángulos, estamos considerando triángulos que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. La definición que tenemos es una correspondencia entre los vértices, tal que los ángulos correspondientes sean congruentes y los lados correspondientes sean proporcionales. ¿Qué quiere decir congruente y qué quiere decir proporcional? Bueno, congruente nos referimos a que sean iguales. Cuando hablamos de congruencia quiere decir que en este caso los ángulos van a ser de la misma dimensión. Y los lados no necesariamente tienen que ser de la misma dimensión, pero sí deben ser proporcionales. Y esto de la proporcionalidad lo podemos explicar mejor con el siguiente ejemplo. Tenemos dos triángulos, el triángulo ABC con sus respectivos lados y el ángulo DEF. Las mayúsculas hacen referencia a los ángulos, las minúsculas a sus lados. Y podemos ver que los triángulos mostrados son semejantes porque tienen los ángulos respectivos congruentes. Esto quiere decir que el ángulo A va a ser igual al ángulo D, el ángulo B va a ser igual al ángulo E y el ángulo C va a ser igual al ángulo F. Por otro lado, si recordamos de la diapositiva anterior, nos dice que los lados correspondientes van a ser proporcionales. Con proporción nos referimos a una igualdad de dos razones o de dos o más razones. Y razones hace referencia a una división, una fracción, que son básicamente lo mismo. Y en este caso los lados que decimos que son proporcionales quiere decir que vamos a dividir el lado A con el lado D. Esto va a ser igual a la división del lado B con el lado E y asimismo igual a la división del lado C entre el lado F. De esta manera podemos, si tuviéramos valores como tal, estas divisiones nos tienen que dar exactamente el mismo valor para saber que sean triángulos semejantes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Nos dice que un hombre de 1.8 metros está a una distancia de 3 metros de un espejo, de tal forma que alcanza a ver el reflejo de la parte más alta de un poste que se sitúa a 6 metros del espejo sobre la misma línea. Y nos pregunta la altura del poste. Si vemos nuestro pequeño diagramita, podemos ver que tenemos dos triángulos con con los mismos ángulos. Esto quiere decir que pues ya va un indicio de que son semejantes. Y en este caso vamos a aprovechar de la proporcionalidad de sus lados para obtener el valor del lado h o la altura del poste. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, si dividimos los lados nos tiene que dar una igualdad y es lo que vamos a plantear. Dividimos h entre la altura, que en este caso pues es la estatura de la persona que está viendo hacia el espejo, que es 1.8, y esto tiene que ser igual a la división entre las distancias a las que están posicionadas del espejo. En este caso sería 6 entre 3. Y si nos damos cuenta, en estas divisiones pusimos en la parte superior los valores del triángulo que forma el poste y en la parte inferior las de la persona y las de la persona. Siempre hay que tratar de mantener que los dos valores de cada triángulo estén en el mismo nivel. Si el primer triángulo lo estamos poniendo en la parte superior, pues los dos valores tienen que estar en la parte superior y en el caso del triángulo de menor tamaño, pues los dos valores están en la parte inferior
o como, sí, en la parte inferior de la fracción. Entonces, en este caso ya podemos despejar h. Sabemos que pasamos el 1.8, si está dividiendo, va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Y pues simplemente desarrollamos estas operaciones y nos va a dar un valor de 3.6. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que estos triángulos son semejantes? Teniendo estos valores, si dividimos 6 entre 3 nos va a dar un valor de 2. Y si dividimos 3.6 entre 1.8 también nos va a dar un valor de 2. Esto confirma que ambos triángulos son semejantes. El siguiente tema es el teorema de Tales. Tal vez alguna vez lo hayan escuchado. El teorema de Tales nos ayuda a resolver situaciones de proporcionalidad entre segmentos de recta. Como ya vimos, proporcionalidad pues es una igualdad en razones. Entonces, como tal, el teorema nos dice que si dos o varias rectas paralelas cortan a un ángulo o a dos rectas transversales, determinan segmentos correspondientes proporcionales. Entonces tenemos en este caso a un ángulo y tenemos varias líneas paralelas que lo cortan. Y pues nos dice que la proporcionalidad de los ángulos de los segmentos está dada por A entre P igual a B sobre Q. Estas relaciones van a ser iguales. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Dada la siguiente figura, usa el teorema de Tales para determinar el valor del segmento X. En este caso no tenemos del todo un ángulo, pero pues sabemos que si estas líneas continúan o se proyectan, pues van a terminar intersectándose y formando el ángulo que buscamos. Entonces ocupamos el teorema de Tales y ocupamos la igualdad de razones para poder obtener el valor que queremos, que en este caso es X. Entonces, X entre 5, que es el lado correspondiente, va a ser igual a 4.24 entre 3. Simplemente, al igual que en el problema anterior, despejaríamos el X para obtener su valor y pues pasamos multiplicando 5, lo que nos da un valor de 7.07. Por último, vamos a hablar un poquito acerca del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más conocidos y más aplicables de las matemáticas, creo yo. Lo utilizas también mucho en física, en muchos estudios de estática, de dinámica. Al final termina siendo multidisciplinario. Entonces, pues sí es muy importante de conocerlo. Y antes de poder entrar de lleno al teorema de Pitágoras, pues, tenemos que recordar un poquito acerca de los triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo se distingue porque uno de sus ángulos es recto. Con recto nos referimos a que tiene que medir 90 grados. Y los lados que forman este ángulo recto reciben un nombre, es el de catetos. El tercer lado que va a unir a dichos catetos se le denomina hipotenusa. Entonces, es una manera de llamarles específicamente a estos lados. Y esto nos ayuda a plantear el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, lo podemos ver ejemplificado en este triángulo. Tenemos nuestra hipotenusa, que sería el lado A, y lo tenemos elevado al cuadrado. Y nos dice que su medida va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Nuestros catetos en este caso están denotados por la letra B y por la letra C. Entonces, si sumamos sus cuadrados, nos van a dar A al cuadrado. Y vamos a ver 3 ejemplos. Aquí nos piden que calculemos el valor del lado faltante en cada triángulo. Tenemos en el primer caso que queremos obtener el valor de C
y sabemos que en este caso el C va a ser nuestra hipotenusa. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es sumar los cuadrados de nuestros catetos y vamos a hacer un pequeño despeje. En este caso, en vez de A sería C al cuadrado. Entonces, cuando pasamos un cuadrado al otro lado de la igualdad, pasa como raíz. Por lo tanto, tendríamos que C va a ser la raíz cuadrada de la suma de 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. En el caso 2, por otro lado, A es un cateto. Entonces, en vez de sumar, vamos a hacer un despeje un poco más largo, se puede considerar. Y tendríamos que, en vez de sumar 17, el cuadrado de 17 y el cuadrado de 15, los vamos a restar. ¿Por qué? Porque si nos regresamos a nuestra fórmula, tenemos nuestra hipotenusa, que en este caso pues, podemos interpretarlo como C al cuadrado, y nuestros catetos serían A y B. Entonces, queremos saber el valor de un cateto, por lo tanto hay que restarle el cuadrado del otro cateto a la hipotenusa y ya después sacar la raíz cuadrada, que es lo que haríamos en el caso 2. A va a ser igual a la raíz cuadrada de 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Y lo mismo aplicaría para el tercer caso, donde queremos saber b. Tendríamos que restarle 13 al cuadrado a 85 al cuadrado, o dicho otras palabras, restarle el cuadrado del cateto a el cuadrado de la hipotenusa y después pues sacar la raíz cuadrada. Entonces sería 85 al cuadrado menos 13 al cuadrado y el valor que nos dé sacaríamos raíz cuadrada para obtener el valor del lado b. Y pues si esto lo ocupamos nuestra calculadora, nuestra fiel calculadora para calcularlo, tenemos que C va a valer 25, A va a valer 8 y B va a valer 84. Los invito a que intenten hacer los cálculos ya en casa con más detenimiento, pero pues no tienen mucha dificultad. Eso sería todo por este video. Espero se haya entendido y haya sido pues un poquito más fácil de comprender. Y para mayores referencias, pues tenemos el libro de Matemáticas 2 de la editorial Progreso, que fue el que se utilizó para poder realizar este video. Gracias por su atención y por haber llegado hasta el final del video.